¿Conoces Hebreos 11? La galería se le llama así, de los héroes, mal llamado héroes porque el héroe es Dios, no ellos, pero así le puso el hombre, de la fe. Entonces ahí está lo top de lo top de lo top de toda la vida del pueblo de Dios y de todos los profetas y los patriarcas. Ahí está lo más machuchón del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí están Abraham y todos los grandes hombres de Dios, y por alguna razón solamente se habla dentro de toda esa lista de hombres que por la fe hicieron esto, aquello y lo otro, y conquistaron reinos, apagaron fuegos, taparon bocas de leones. Ahí se encuentran dos mujeres. Esta es la mujer ejemplar que quiero levantar como un estandarte a las siguientes generaciones. Y tú, autor, y tus hijos y los hijos de tus hijos y todo el mundo va a escuchar de lo que yo hice por la fe en esta mujer. ¿Quién es, pastor? Una profeta del Antiguo Testamento, una guerrera. ¿Quién es? No. La Biblia dice, la segunda mujer, textualmente, es Rahab, la ramera. Entonces imagina a los religiosos y los fariseos y los escribas en la eternidad preguntándole: ¿y por qué Rahab? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus obras? ¿Cuáles fueron sus méritos? Como una ramera que ni siquiera era del pueblo de Dios, no era judía. Olvídate que fuera ramera. Para el pueblo judío, incluir a su familia, a un no judío, era un caos. Ellos eran, por así decirlo, para que lo entendamos, extremadamente elitistas en este sentido y selectivos. No solamente es una cananea, es una mujer que no conoce de Dios, sino que es una mujer que además vendía su cuerpo a otros hombres y aparece en la galería de los héroes de la fe junto a Sara, la madre de naciones. Y la pregunta es: ¿qué hizo Rahab? Y personas con espíritu religioso pueden decir: claro que Rahab hizo, escondió a los 2 espías que entraron a la tierra de Canaán para verla y conquistarla. Sí, Rahab lo hizo, pero nunca te has preguntado por qué lo hizo. Y Josué capítulo 2 nos cuenta por qué lo hizo. Cuando entran los 2 espías y Rahab los esconde, dice el versículo 8 que antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: fíjate qué fue lo que la movió a actuar. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Versículo 10, estamos en Josué 2. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar, y ella escuchó de Jehová y de lo que Jehová había hecho delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales han destruido. Oyendo esto, versículo 11, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes. Y ve lo que reconoce Rahab: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció a Jehová como el único Dios vivo y verdadero. Ella primero escuchó lo que Dios había hecho, creyó lo que iba a hacer, y fue su fe en lo que había escuchado que Dios había hecho, en lo que había escuchado creía que Dios haría, lo que la motivó a darle protección a estos hombres. Fue la fe la que la motivó a actuar. Fue la fe en la palabra de Dios, en la obra de Dios. Todo lo que necesitó esta mujer ramera para cambiar su identidad, para cambiar su vida. Porque déjame te cuento, lo mejor apenas estoy por decírtelo. A veces nos quedamos hasta aquí. Pero Rahab no solo protegió a los 2 espías, ella les pide protección. Señores, cuando entren y destruyen esta tierra, por favor acuérdense de mí. Ellos le dan un cordón de un color muy peculiar, color grana, que es el color más parecido a la sangre. Y le dice: ponlo en el muro de tu casa. Y cuando le dieron vueltas a Jericó y cayó todo Jericó, solamente una casa permaneció de pie. Era la casa de Rahab, la ramera. Este cordón grana es un simbolismo, es una figura, es un tipo de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento, preservándonos firmes en medio de la destrucción, manteniéndonos con vida en medio de la muerte, rescatando nuestra casa, y no solo nuestra casa, nuestra descendencia y las siguientes generaciones. Mateo capítulo 1. ¿Cuál es el contexto? Estamos leyendo la genealogía de Jesús desde la línea de José. No fue su padre biológico, pero sí su padre legal, lo cual era muy importante en la cultura y sociedad judía. Versículo 4. Aram engendró a Aminadab, a Nasón, y Nasón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró
de Rahab a vos. ¿Te has dado cuenta que no se ha mencionado hasta aquí de quién había engendrado a quién? Y aquí aparece este paréntesis y dice: Salmón engendró de Rahab, y sí, es la misma, la ramera, a vos. Vos engendró de Ruth a Obed, y Obed de Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Sigue la genealogía hasta llegar a José, padre legal de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Resulta que esta mujer, que vendía su cuerpo, ramera, humillada, menospreciada, avergonzada, escucha lo que Dios había hecho, cree por ende lo que iba a hacer, protege al pueblo de Dios, mostrando arrepentimiento y fe en la obra de Dios, y Dios cambia su vida. No solo cambia su vida, salva su vida, le da una familia porque se casó con este hombre judío, y de ella desciende una descendencia bendita. Porque resulta que la ramera del Antiguo Testamento es la tatarabuela del rey David, de Salomón y de José, padre de Jesús. Y este es un ejemplo del gran poder y gracia de nuestro Dios, que transforma la vida de rameras en ejemplos para todas las generaciones. No me digas que lo que has vivido es muy difícil, porque no hay nada imposible para el poder de Dios. Él lo puede restaurar, Él lo puede transformar, Él lo puede sanar. Él puede hacer que personas humilladas, menospreciadas, avergonzadas, por la fe sean transformadas, restauradas y puestas en una posición digna como Rahab. Y que la gente voltee a ver y diga: pero no era la amargada, no era la gritona, no era la enojona, no era la adúltera, no era la que abortó. No, ahora es la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, limpia por el cordón grana, que transforma nuestras vidas, que mantiene de pie nuestras casas, que restaura nuestras familias y que nos da descendencias benditas para las siguientes generaciones por los siglos de los siglos. Esto tiene que animarnos, pero al mismo tiempo tiene que confrontarnos, porque no sé si nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. En la eternidad vamos a ver religiosos, maestros, pastores, escribas, curas y líderes religiosos en el infierno, al mismo tiempo que una ramera los mira desde el cielo. Y Hebreos mantiene el título de ramera solamente para testimonio y ejemplo a las siguientes generaciones de lo que Dios hizo. Pero Rahab ese día dejó de ser una ramera y se volvió parte del pueblo de Dios y de la familia de la fe. O sea que el cristianismo también es para ti, sin importar qué hayas hecho. Pero es que lo que hice, lo que me hicieron, y cuando era niña y cuando era adolescente, ya deja de atormentarte contando lo que te hicieron, contando lo que hiciste, viendo como Lot, como la esposa de Lot hacia atrás. Te estás perdiendo el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Te causaron amargura y dolor y frustración, y te lastimaron y te hirieron, pero Dios dice: sal, mira hacia adelante, yo lo puedo hacer nuevo, no he terminado, voy a abrir camino en medio del desierto, lo voy a hacer nuevo. Y tú sigues viendo atrás. Deja de hablar, de pensar, de recordar lo que te hicieron, y comienza a contar, a hablar, a recordar lo que Jesús hizo. Y cuando tú escuchas y crees como Rahab lo que Jesús hizo, eso lo comienza a transformar todo. Cuando ese cordón grana, la sangre de Cristo, viene a tu vida es transformada, tu vida es restaurada, tu vida es levantada, tu identidad es renovada, tu futuro es totalmente transformado por Dios. Cuando lo dejas de intentar en tus fuerzas y solamente como Rahab aceptas su veredicto, eso es suficiente para cambiarlo todo. Ejemplo: vives tratando de tener paz porque te dijeron tienes que tener paz. Es como Rahab, ver que el pueblo de Dios no ha llegado, pero va a llegar, y su palabra se va a cumplir, y me voy a alinear esa palabra, y voy a actuar de acuerdo a esa palabra, y voy a tomar decisiones, y voy a pensar, y voy a sentir, no de acuerdo a lo que estoy viendo, sino de acuerdo a lo que Dios dice que yo veré. Y eso hace que tú seas capaz de reflejar a Dios. Cuando tú escuchas a Dios y te encuentras con Dios y Dios se revela a tu vida, entonces eres capaz de comenzar a reflejarlo. Pero para eso, mi hermana, tienes que terminar, también te lo digo con todo el corazón, con tu vida de apatía. Porque tienes horas de series en Netflix y no te sabes ni Juan 3:16.